A nuestra primera invitada de hoy martes, ella es Laura López, nuestra sexy psicoanalista de cabecera, que desde hace yo creo que casi 10 años, Laura, cada martes estás con nosotros. Es verdad, hace 10 años, qué relación, ¿eh? Tenemos una relación ya más estrecha, ¿eh? ¿Esto ya es como una relación de familia política o no? Bueno, no sé, ¿eh? Porque en la familia política siempre hay, a la vez que hay cariño también hay como una ambivalencia afectiva, ¿no? Que también hay un pozo de hostilidad por ciertas cosas que recuerdan también a la propia familia, ¿no? Y también por esa rivalidad que existe entre una familia y otra, porque está el narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, vemos todos que muchas veces cuando una persona se casa siempre hay como un pozo de hostilidad hacia la otra familia, porque es como si quisiera decir qué familia es mejor, o una o la otra, lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? A veces es difícil generar la propia familia, ¿no? Y lo vemos en la terapia de pareja mucho. Claro, es que si ya es difícil que las relaciones sean cordiales en la propia familia, cuando llegas a otra familia que no es la tuya, que es con la que no te has criado, que no tienes la misma educación o las mismas tradiciones o la misma cultura, ahí se suele chocar también un poquito, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la familia es muy importante para que digamos que los pequeños cachorros humanos podamos ir creciendo en la familia, ¿no? Pero luego es necesario separarnos, porque tú imagínate que nos quedáramos permanentemente en la familia, es que no salíamos al mundo, y de hecho hay muchos problemas en la actualidad, podríamos decir, porque hay personas que se siguen quedando en ese seno familiar. Y también es importante que las relaciones, claro, tú vienes de las relaciones con tu familia, pero tú ya no eres esa niña que eras cuando tenías 10 años ni cuando tenías 15, ¿no? Que las relaciones se van transformando. Y a veces lo que cuesta, Rosana, es ver que los hijos crecen, que ya no lo tienes que tratar como esa niña, como ese niño. A veces cuesta el crecimiento de los hijos y se ve como una infidelidad, incluso como una traición, que cambien a otras tradiciones familiares, que se hagan las cosas de manera diferente, que digamos que las formas de hacer o las normas que había intrínsecas en una familia ahora en el hecho de tú generar otras sean diferentes, no trates a los hijos según esas tradiciones familiares. Entonces a veces se vive como un desengaño, se vive también como una traición, y es importante apelar también que los hijos cuando se van del nido hay que alentar a las personas a que puedan construir la satisfacción propia de cada uno, ¿no? de tanto de los padres, de la madre, como de cada uno de los miembros, porque a veces, ¿sabes lo que pasa, Rosana? Que a veces se proyecta en los hijos las insatisfacciones propias y se entromete uno demasiado en la vida de los demás, ¿no? Y no hay que dar tantos consejos, ¿no? Hay que dejar que también los hijos puedan crecer y que hagan su propio camino, ¿no? Y equivocarse, porque el que tiene boca se equivoca. Claro, y a veces, ¿quién no se ha equivocado alguna vez en su vida? Hay que equivocarse porque a veces forma parte de ese aprendizaje, ¿no? Uno se tiene que equivocar y volverlo a hacer, porque si no es una cosa de proyección de la persona, ¿no? Es decir, yo no quiero que mi hijo se equivoquen, lo quiero proteger porque en realidad estoy hablando de mí, lo que a mí me hubiera gustado que me hicieran. Pero gracias a eso uno es que crece, que puede estar en el mundo con otras personas, ¿no? Laura, ¿dónde hay más choques de trenes? Entre las nueras con las suegras, los yernos con los suegros, los cuñados, ¿dónde se suele ver más ese tipo de problemas con la familia política? Bueno, sobre todo hay una figura principal, ¿no? que incluso es motivo de muchos chistes, ¿no? Que es la suegra, la relación con la suegra, el yerno, y bueno, incluso también luego la hija también con la suegra, ¿no? O bueno, la nuera, ¿no? Podríamos decir. Y el padre normalmente de la chica con el yerno, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es muy interesante este tema porque, Rosana, hay un tema de fondo que es un poquito peliagudo y que a veces no se habla y que se intenta negar porque ya digamos que forma parte de nosotros de forma reprimida, inconsciente. Y es que en la época primitiva estaban los tótem, el tabú, ¿no? Y hablaban también de esa prohibición, de esas relaciones eróticas, que a veces también esos lazos que se despiertan con las figuras, digamos, con la suegra, con las relaciones familiares, ¿no? Hay una prohibición del incesto, digamos, que ya está interiorizada en todos nosotros y que eso nos parece una aberración, pero que sigue esa prohibición. Entonces, en muchas ocasiones vemos que relaciones familiares que a veces están teñidas de una hostilidad muy fuerte hacia la otra persona, como una saña constante, ¿no? Y que a veces se escapa incluso a lo racional, porque
Hay veces que puedes tomar algo de la realidad y decir, mira, es que me dijo esto, me dijo lo otro, pero vemos que a veces se escapa como de lo racional, ¿no? Y esas relaciones, digamos que desde el psicoanálisis vemos que hay un trasfondo, que a veces hay deseos hacia esa persona que no son tolerados y que se disfrazan en forma de hostilidad, porque de alguna manera tiene que salir toda esa afectividad, esa energía, y que sale transformada. Te voy a poner un ejemplo, Rosana, porque parece un poco fuerte. Así dicho, es fuerte, pero es cierto, ¿no? Las relaciones, incluso los primeros amores para todos los niños y las niñas son el papá y la mamá y luego los hermanos. Y vemos que inconscientemente la neurosis, por ejemplo, tiene que ver con esas relaciones infantiles actualizadas, que aún uno tiene esos lazos hacia los hermanos, hacia los padres. Entonces a veces es como si el marido o la mujer no pudieran ocupar el lugar que realmente tiene que ocupar porque está eclipsado por esa figura de la madre o del padre, ¿no? A veces parecen incluso novias o novios, ¿no? Y no permiten que haya una transformación de las relaciones, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy interesante que lo estuvimos hablando un poquito aquí fuera de cámara, acerca de eso que te comento, que parece una aberración que estoy diciendo, pero que es algo que pasa a veces con un efecto diferente. Bueno, a mí tan aberración no me parece algo hasta normal. Sí, bueno, y de hecho pasa y está prohibido, ¿no? Y si está prohibido es por algo, porque hay tendencia en los seres humanos a tener esos deseos o esos lazos hacia esos primeros amores, porque la suegra muchas veces sustituye a la mamá, ¿no? Es como una equivalencia, es un sustituto. De hecho, yo a mi suegra le llamo mi segunda madre. Claro, ¿ves? Por eso, que hay lazos ahí que uno les recuerda, ¿no? Y que inconscientemente está unido por ese efecto, ¿no? Ese halo de familiar. Bueno, y había un caso de una señora que tenía muchos celos hacia su marido. Esto es un caso de Freud que vino a la consulta con su yerno y tenía mucho celo a su marido, se estaba convirtiendo en un problema familiar. Y bueno, el hombre tenía mucho cariño a su mujer y no había motivos para celar. Y empezó a pasar desde el momento en el que ella tenía una chica del servicio y ella le tenía muchos celos a una chica joven que trabajaba de su misma edad con el marido de esta señora que era un empresario y tenía una fábrica, ¿no? Entonces las dos tenían... O sea, la chica de servicio le tenía celos a la empleada del señor de la casa. Sí, porque tenían el mismo estatus social y había ya conseguido pues mayores puestos, unos puestos más importantes, bueno, porque en aquella época los hombres se fueron a la guerra y ella consiguió un puesto intermedio y consiguió un estatus mejor dentro de esa familia. Entonces le tenía celos. Y la mujer, fíjate, en una ocasión vino un familiar bueno, un amigo de la familia a comer y vino con una querida que tenía, ¿no? Entonces le dijo que lo peor que le podrían decir a ella era que su marido estaba viéndose con otra mujer más joven. Pero claro, lo dijo delante de esta criada. ¿Y sabes qué pasó? Que al día siguiente le mandaron una carta anónima diciéndole que su marido estaba con esta chica que trabajaba en la empresa. Trabajaba. Y claro, a ella le dio un ataque, ¿no? Se puso muy mal, empezó pues a reprimir, incluso a recriminarle a su marido pues que estaba con esta chica. O sea, que ahí la alianza fuera del servicio. Claro, y ahí se descubrió, ¿no? Se pudo saber. Pero a esta mujer le quedó esa circunstancia de que cada vez que escuchaba el nombre de la otra chica o cada vez que la veía, surgía en ella una serie de síntomas, ataques de pánico, no, estaba muy mal y seguía con esa fijación hacia los celos, aunque sabía que no tenían razón de ser, ¿no? Entonces cuando llegó a la consulta, pues bueno, cuando empezó a hablar, a asociar libremente, ¿no? A exponer el caso ahí frente a Freud, pues claro, Freud lo que pudo interpretar de ese caso es que realmente ella pues tenía deseos encubiertos hacia su yerno, y que lo había proyectado en el marido porque para ella era como un bálsamo en esa llaga, esa herida que tenía, de que le parecía un horror tener deseos hacia su yerno, que era más joven. Claro, pero esto estaba todo reprimido, tú no sabes de eso, sino que se sabe por los efectos. Esos celos proyectados hablaban de ese deseo que ella tenía hacia su yerno y que no lo podía tolerar porque es una aberración, un horror desear encima al marido de tu hija, y ahí lo proyectó en el marido. Entonces, claro, si el marido estaba con una chica más joven, eso de alguna manera a ella le calmaba su culpa inconsciente, ¿no? Entonces había una proyección ahí, para que veamos, ¿no?, con este ejemplo, que somos muy complejos y que a través de síntomas hablamos de todo ese entramado inconsciente que habla de nuestra hostilidad, nuestros deseos, la ambivalencia hacia esas figuras más cercanas, que son también las familias políticas, ¿no? Porque a veces esa hazaña con el cuñado también habla también de deseos y de algo que te atrapa como si fuera un cepo, ¿no? Hacia esa persona no la puedo ver, pero me surge ahí una afectividad que se sale de lo normal, ¿no?
Y eso habla de todo ese mundo inconsciente que hay en nosotros y que el psicoanálisis es un bálsamo también para ayudarnos a resolver a veces ciertas rencillas que tenemos con familiares cercanos y que no sabemos por qué pasan, ¿no? Y que tienen que ver con esas cosas inconscientes, ¿no? Dos cosas de lo que has dicho. Sí. Una, también puede ser que el roce hace el cariño si tú te estás relacionando mucho con una gente o tienes muchas reuniones familiares y demás, y al final tu cuñado ves que es una persona pues amable, que te atrae físicamente y demás, al final el roce termina haciendo el cariño, ¿no? Bueno, de hecho existe, O el suegro, ¿no? la suegra, es que no me veo yo deseando a mi suegro. Es que Claro, te pero diga. no es una cosa que uno se vea, es que a veces esa hostilidad hacia el otro o esas peleas constantes hablan de otra cosa, ¿no? Porque hay cosas que todo el mundo puede solucionar de manera racional, a ver, uno queda a un acuerdo y lo soluciona y ya está, pero a veces esa afectividad constante, ¿no? Ese de que no puedo estar con esa persona, no lo puedo ni ver, ahí hay algo sospechoso, hay algo raro que el psicoanálisis viene a traducirnos, ¿no? Y que hay cosas que sí que te pueden pasar, ¿no? Que puedes tener cualquier roce en un momento determinado, pero las cosas normalmente se solucionan. Cuando no se pueden solucionar es que hay algo de fondo ahí que sigue ahí insistiendo, porque también tenemos que tener en cuenta que venimos de una familia de origen, pero luego cada uno de los miembros va a generar la suya propia, ¿no? Y aceptar las diferencias, aceptar al nuevo miembro, también habla a veces de que no me puedo separar de ese hermano, esa hermana, que yo le decía lo que tenía que hacer o que tenía una afectividad hacia esa persona y tengo celos de esa otra persona que viene pues de alguna manera a señalarme que mi hermano o mi hermana también tienen una relación con otra persona, ¿no? Y otra cosa también de las que has dicho es que el incesto está prohibido. Claro. No prohibido como tal, bueno, sí está penado, ¿no? Pero ¿por qué el incesto está prohibido? ¿Por nuestras creencias sociales o por problemas de salud? Y me refiero con problemas de salud porque antes las familias reales se casaban para mantener el linaje real y al final tenían descendencia con problemas de salud o con retrasos. No, pero el incesto es lo que funda la civilización. Hay tres pilares que nos civilizan, ¿no? De alguna manera. Es la prohibición del incesto, la prohibición del canibalismo, que ya es algo que tenemos muy reprimido, que ya lo vemos como una aberración, pero está ya muy instaurado en la sociedad, ¿no? Y también el no matarás, ¿no? Eso nos civiliza, ¿no? Son los pilares básicos para la civilización, porque en un principio estaba la orde primitiva, el macho se quedaba con toda la hembra, ¿no? Y ahí empezó luego la religión, el tótem, ¿no? A poner que ciertos miembros del tótem ciervo, por ejemplo, el tótem de diferentes animales, no pueden procrear entre sí, es para civilizarnos, ¿no? Para que las relaciones se puedan ampliar y para tener unas normas sociales. Pero claro, el incesto está prohibido, ¿no? Por esa cuestión, porque nos civiliza el ponernos una serie de normas. Pero eso se queda reprimido en nuestro inconsciente, ¿no? Porque los primeros amores son el papá y la mamá, ¿no? Y vemos en la actualidad que la neurosis también tiene que ver con en cierta manera fijaciones a esos lugares infantiles donde uno no puede sustituir un amor por otro, donde no puede, actualizar o llevar a cabo relaciones más adultas, más maduras, y vemos que a veces es ese infantilismo que se apodera de las relaciones de alrededor, incluso de nuestra manera de hacer. No aceptamos la ley, que tiene que ver con el padre que nos dijo que no. No, digamos que todo lo que nos pasa en nuestra vida está tocado por ese entramado inconsciente que tiene que ver con cómo nos civilizamos cada uno de nosotros, ¿no? Pues Laura, un tema muy interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben todos ustedes que pueden acudir a Laura López, psicoanalista. Recuérdale a nuestros espectadores cómo se pueden poner en contacto contigo, Laura. Bueno, pues me pueden llamar en el teléfono 610 86 53 55 y bueno, pueden visitar mi página web también, que es www.lauralopezgarcia.com. Pues Laura, muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene. Claro que sí, muy que bien. pases un buen fin de semana largo. Gracias, igualmente. Y que la lluvia no te frene, que va a llover en toda España. No, hace falta que llueva.